A luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes, que empezó la revolución. Heroínas de la Revolución de Abril en República Dominicana. Saludos. La Revolución de Abril tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 en Santo Domingo, República Dominicana. Fue una reacción a lo ocurrido el 27 de septiembre de 1963, cuando un grupo de militares y civiles derrocaron al gobierno constitucionalmente electo del profesor Juan Bosch. La insurrección del 24 de abril pretendía llevar nuevamente al poder al presidente Juan Bosch. Esta acción política y militar dividió a sectores actuantes entre constitucionalistas y otros quienes eran leales a la poderosa élite que había derrocado al gobierno constitucional. Los leales, ante su inminente derrota, con alegaciones de desviaciones comunistas, solicitaron la intervención estadounidense en el conflicto, que después se transformó en una ocupación de la Organización de los Estados Americanos en el país. En dicha gesta histórica derrocharon valor mujeres y hombres que, defendiendo la soberanía y la dignidad de la patria, ofrendaron mucho sus vidas. En este trazado vamos a recordar a un pequeño grupo de las miles de mujeres que dieron lo mejor de sí en defensa de la patria. Veamos algunas de ellas. Hilda Guatró, militante del Movimiento Revolucionario 14 de Junio y posteriormente del Movimiento Popular Dominicano, MPD, fue una activista estudiantil y se graduó de abogada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se integró a la Revolución de 1965 desde el Comando Médico y participó en los combates del Puente Duarte los días posteriores al 24 de abril. Yolanda Guzmán, militante del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y sindicalista. Fue una de las primeras mujeres combatientes caídas en la guerra de 1965. El 2 de mayo, en un paraje de Guanuma, mientras alentaba a los pobladores a tirarse a la calle a luchar contra la intervención, fue fusilada por miembros del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, que defendía al gobierno golpista. En Matavares Justo, dirigente del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se destacó como dirigente estudiantil. Posteriormente militó en el Partido Comunista Dominicano. En abril de 1965 se incorporó a las fuerzas constitucionalistas y fundó un centro para recibir combatientes heridos cuyos comandos no ofrecían condiciones para su convalecencia. Piqui Lora, guerrillera en la insurrección armada, militante del Movimiento Revolucionario 14 de junio en 1963, militó en el Frente Juan de Dios Ventura Simón, que operó en las montañas de Ocoa. Sufrió cárcel y exilio, y a su regreso al país en 1965 se unió a las fuerzas constitucionalistas del Comando Central del 14 de junio. Fue instructora militar en la Academia 24 de abril, abogada y especialista en materia de tierras. Agnania Vargas. Se inició en la lucha contra la dictadura y partió hacia el exilio en 1959, donde se ligó intensamente a las actividades antitrujillistas. De regreso al país, se integró al Movimiento Revolucionario 14 de Junio. En abril de 1965, combatió con el comando que se estableció en la calle Juan de Morfa, zona donde hubo fuertes enfrentamientos durante la guerra, el cual estaba dirigido por Roberto Duvergé, un dirigente histórico del 14 de junio. Años más tarde, fundó una federación de campesinos para luchar contra los desalojos y por la preservación de la cuenca de los ríos Yuna y Blanco. Venecia Juan, alias La Diablona. Por su hidalguía, entrega, fortaleza y por demostrar no tener miedo, su líder, Francisco Alberto Camaño, la apodó como La Diablona, y con ese seudónimo fue conocida durante los acontecimientos. Para la Guerra de Abril, Venecia vivía en el barrio Las Cañitas
y su hogar sirvió de escondite de muchos jóvenes combatientes civiles y militares. La crónica cuenta que junto a sus hijas les preparaban alimentos a estos hombres, que ella misma escondía en su casa, para de ahí salir al combate vestido de mujer, usando las ropas de ella y de otras mujeres a las que se le tomaban prestadas en su barrio. Igualmente sirvió como enfermera de cientos de combatientes civiles y militares. Venecia es parte de esa playa de mujeres que dieron lo mejor de sí en favor de la patria. Tina Bazuca. Agustina Rivas Ramos, conocida durante la Revolución de Abril de 1965 como Tina Bazuca, se convirtió en una leyenda, en un personaje fascinante. Cuando José Francisco Peña Gómez, por Tribuna Democrática, llamó al pueblo a tirarse a las calles, Tina estaba en el popular barrio de Villaconsuelo y sin pensarlo dos veces salió agitada y se integró a las movilizaciones populares. Ya después terminó como parte del legendario comando de Pedro Mena, en el cual participó y se destacó como una aguerrida combatiente. Militarmente se entrenó con los hombres rana, pasó a formar parte de un comando integrado por obreros y algunos jóvenes, hoy intelectuales, entre los cuales estaba el historiador Roberto Casá y el profesor Porfirio García, quien después de la Revolución fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la Academia Militar 24 de Abril, Tina entrenaba a los combatientes en el uso de bazucas, siempre acompañada de su fusil M16 y de su pistola 45. Participó en numerosos combates. Estaba presente en la batalla del Puente Duarte, en los ataques despiadados del 15 y 16 de junio en la zona constitucionalista. Sus bazucas hicieron estragos y nunca fue herida de gravedad, estando en la primera línea de fuego. Muchas mujeres fueron ejemplos de coraje y dignidad, entre otras Teresita Espaillat, Carmen Durán, Delta Sojo, Sonia Vargas, Brunilda Amaral, Cristinita Díaz, Fiume Bienvenida Gómez Sánchez, Edith Altagracia Ferreira, Ana Josefina Binel Taveras La China, Gisela Antonia Mercedes, Elvira Grecia Johnson Ortiz, Edith Bienvenida Gómez Sánchez, Milagros Concepción, Ibelice Acevedo, Yocasta Prandi, Agustina Rivas Ramos, por solo mencionar algunas de estas valerosas damas. Honor y gloria a quienes dan lo mejor de sí en favor de la patria. Es cuanto, salud, fuerza y unión. A luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar.